Nadie quiere envejecer, pero todos quieren vivir para siempre. Cuando estamos sanos, nos sentimos invencibles, inmortales, mientras no seamos nosotros los enfermos o viejos. Pero podría llegar el día en el que tú o yo tengamos la esperanza de un milagro. Un día en que el progreso médico sea mucho más avanzado. Por eso, me alegra que los científicos de la medicina y la salud trabajen e inviertan continuamente. No solo tiempo, sino también pasión. Es bueno saber que siempre están presionando para ofrecer un tratamiento personalizado. Personalizado solo para ti y para mí, porque todos somos únicos, con diferentes diagnósticos, diferentes cuerpos y diferentes necesidades. Todos queremos vivir más. Por lo tanto, cuando se trata de nuestra salud, nuestra vida y nuestro tiempo asignado, podemos depender de lo mejor. Nadie quiere envejecer, pero todos quieren vivir para siempre. Cuando estamos sanos, nos sentimos invencibles, inmortales, mientras no seamos nosotros los enfermos o viejos. Pero podría llegar el día en el que tú o yo tengamos la esperanza de un milagro. Un día en que el progreso médico sea mucho más avanzado. Por eso, me alegra que los científicos de la medicina y la salud trabajen e inviertan continuamente. No solo tiempo, sino también pasión. Es bueno saber que siempre están presionando para ofrecer un tratamiento personalizado. Personalizado solo para ti y para mí, porque todos somos únicos, con diferentes diagnósticos, diferentes cuerpos y diferentes necesidades. Todos queremos vivir más. Por lo tanto, cuando se trata de nuestra salud, nuestra vida y nuestro tiempo asignado, podemos depender de lo mejor. Muy buenos días con todos los participantes, sean ustedes bienvenidos. Hemos abierto nuestra aula virtual. Vamos a compartir importantes indicaciones mientras el resto de participantes sigue conectándose desde la sala de espera virtual. Tome en cuenta que la calidad de la transmisión está relacionada con el internet que cada uno de los usuarios disponga para su conexión, por lo que le recomendamos que trate de conectarse a una red Wi-Fi estable, así su señal será de mejor calidad. Si se interrumpe la transmisión o pierde audio, por favor presione el botón rojo que se encuentra en la parte superior de sus pantallas con la palabra reconectar. Inmediatamente después retornará a la conferencia. Si usted se ha conectado desde una computadora, el chat del evento se encuentra hacia el lado derecho y si está conectado desde un celular, este está ubicado en la parte baja del mismo. Allí podrá realizar sus consultas o preguntas a los speakers del día de hoy, las mismas que serán contestadas finalizadas las conferencias. Queremos solicitarles que durante la charla participen con nosotros a través de preguntas y adicionalmente se van a formular preguntas para que ustedes seleccionen una opción en el televoto. La opción se debe escoger marcando sobre la encuesta la respuesta que ustedes consideran que es la correcta. Esas son las respuestas que se contabilizan. Cualquier mensaje enviado al chat no se suma ni se cuenta como una respuesta. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a iniciar con la conferencia de hoy, Genómica del Cáncer. Le damos la bienvenida a la doctora Andrea Moreno, quien en representación de la SEO dará inicio. Adelante, doctora Moreno. Buenos días con todos. Para la Sociedad Ecuatoriana de Oncología Clínica y Quirúrgica es un gusto presentar el programa de educación médica continua. En esta ocasión presentamos el tema de genómica en oncología. Es un tema que ha tomado relevancia a nivel mundial, dada que hoy en día se tiende a hacer medicina de precisión y todo a hacer una selección basada en hallazgos genómicos para los pacientes oncológicos.
Para mí es un gusto presentar en esta ocasión tanto al doctor Víctor Hugo Espín como al doctor Rodrigo Disman. El doctor Víctor Hugo Espín es médico genetista del área de genética y biología molecular del Hospital Carlos Andrade Marín. Es profesor de genética del posgrado de la Universidad Central. Es médico genetista del Hospital Los Andes. Es autor de más de 60 publicaciones a nivel nacional e internacional en revistas indexadas. Además, es miembro de múltiples sociedades científicas, tanto nacionales como internacionales. El doctor Rodrigo Disman es director médico de Oncoclínicas Science y Big Data de Sao Paulo. Es líder del grupo Oncology Data Science del Instituto Valdebrón de Oncología en España, Barcelona, España. Es experto en medicina de precisión y Real Data Bioestadística. Es coordinador de Tumor Boards en Europa y LATAM. Con mucho gusto, adelante, doctores, que el escenario es de ustedes. Doctor Espín. Buenos días, muchas gracias. Vamos a preparar. ¿Listos? Doctor, por favor, ¿podríamos regresar y encender su cámara? Porque si no, no tiene cámara todavía. Perfecto, no hay problema. Puesta la cámara, ¿listo? ¿Ya? Perfecto, doctor. Ahora sí, y presionamos ocultar en la barra de abajo. Gracias. Ya. ¿Ya está la presentación? Coloquemos modo presentación y estamos listos. Perfecto. Ya, estamos listos, ¿no? Adelante, doctor. Sí. Gracias. Muy bien. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a Roche por su interés en siempre mantener la educación médica continua y sin lugar a dudas a la Sociedad Ecuatoriana de Oncología, que durante todo el tiempo, con o sin pandemia, ha estado muy, muy preocupada de la actualización constante de conocimientos en todas las áreas de oncología. La idea es hoy y en el siguiente año hacer una serie de presentaciones lo más interactiva posible en la medida de nuestra nueva realidad acerca de la genómica en el cáncer. Algo que ya se sabe, se habla, se escucha, cada vez hay más reportes en la literatura. Y también, bueno, teniendo en cuenta que estamos en una época un poquito difícil para hacer ciencia. Todo el mundo también está pensando en a qué rato salgo a hacer compritas. Así que vamos a tratar de hacer lo más ameno posible el asunto. Entonces vamos a poner algunas reglas bastante sencillas para poder sacar el mejor provecho a un sábado en la mañana. Siempre he dicho, nosotros, la gente de medicina, somos una especie un poco extraña, que un sábado en la mañana estamos felices porque podemos asistir a un evento científico. En otras profesiones, pónganles un evento científico el sábado de mañana y no les va a agradar mucho. Así que bueno, primera regla, bueno, vamos a tratar de hacer algo divertido, interactivo, así que sí se vale divertir, no es una conferencia tan seria desde el punto de vista formal, digamos. Va a haber alguna serie de preguntas, así que no se asusten si es que se equivocan. Se vale equivocarse, no les bajamos puntos, no les castigamos, no les vamos a dejar sin recreo. Y la última, la más importante, sí, se vale aprender. Tratemos de sacarle provecho a un sábado en la mañana. Bien. Entonces, como les decía, vamos a hacer la primera pregunta del día. ¿El cáncer es una enfermedad genética o no es una enfermedad genética? Veamos las opciones. A, el cáncer es una enfermedad genética y no hereditaria. B, el cáncer no es una enfermedad genética, pero sí es hereditaria. C, el cáncer es una enfermedad genética y a veces hereditaria. O D, el cáncer es una enfermedad ambiental no genética. Por favor, veamos qué nos sale en la primera pregunta del día para despertarse. Tenemos 20 segundos.
Muy bien. Me acaban de llegar vía satélite los resultados. Y la gente ha estudiado bastante. Ha dicho la opción C. Y la respuesta sí, es la opción C. 100% la gente tiene un muy buen background. El cáncer es una enfermedad genética, no hay por dónde irse, no hay por dónde perderse. Tiene un montón de implicaciones genéticas. Ya vamos a ir viendo en los siguientes slides, pero para que una célula normal, linda, bonita, termine volviéndose una célula horrible, maligna, feísima, tiene que ir cambiando su material genético. Tiene que ir mutando ese ADN. Entonces no hay por dónde irse. El cáncer es una enfermedad genética. Pero vamos a ver que aparte de las mutaciones, de los cambios en los genes precisos, en el momento preciso, en la situación precisa, también hay otras implicaciones genéticas de la misma. Entonces, a lo largo del tiempo, las células se van cargando por los eventos ambientales, porque claro, juega también el evento ambiental, de daños. Esos daños progresivamente van acumulándose y terminarán generando una neoplasia. Entonces, una célula normal es como esto a la izquierda. Muy bonito, todo ordenado, todo funciona bien, todo se encuentra en su lugar y cumple las funciones necesarias para mantener el equilibrio llamado vida junto con las otras células. Una célula tumoral es esto. Está todo acabado, todo destrozado, no hay orden, no hay función normal y cada vez se va deteriorando más y más y más. 70-80% de los pacientes que presentan algún tumor, sea el que sea, básicamente se lo considera como esporádico. ¿Qué quiere decir esporádico? Que no hay mayores antecedentes en la familia, que no hay mayores condiciones, que simplemente apareció. Y apareció porque a lo largo del tiempo ha ido acumulando mutaciones. Es por eso que el cáncer, como vamos a ver más adelante, es una enfermedad netamente relacionada con la edad. Mientras más edad tenga la persona, más posibilidades de ir acumulando mutaciones y generar el tumor. Pero existe un 15 a 20% de personas que presentan algún tipo de tumor, pero que ya tienen algún antecedente en la familia. Ya hay alguien más, alguna o algunas personas más en la familia afectadas del mismo tumor o eventualmente de otros. Eso es lo que se le conoce como agregación o susceptibilidad familiar. Ya vamos a ver que eso también es genético. Tiene una base genética para favorecer el aparecimiento de mutaciones. Y un 5-10% son el llamado cáncer hereditario. El cáncer hereditario es aquel que no es que se herede el cáncer, ese es un primer concepto que tiene que quedar claro. Nadie, absolutamente nadie en la especie humana puede heredar cáncer. Lo que se hereda es algún gen mutado de altísima predisposición. Este gen mutado de altísima predisposición puede favorecer 70, 80, 90% el aparecimiento de cáncer. Entonces, vamos a explicar un poco más. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo, toda la población tiene riesgo. Todos tenemos ese riesgo. Ahora, en el cáncer esporádico, el riesgo es de la población general. La cantidad o la contribución del factor ambiental es muy importante. La del factor genético también. Pero en este sub y baja vemos que el factor ambiental es mucho más pesado que el factor genético. Los dos se combinan y generan cáncer. Es el riesgo que se tiene cualquier persona común y corriente de la calle. En el cáncer familiar, el factor ambiental ya va disminuyendo y va subiendo el factor genético. En el cáncer familiar no se hereda un gen mutado, no se hereda una falla genética. Lo que se hereda es una predisposición genética. Su organismo es más susceptible a los factores ambientales y por lo tanto menos factor ambiental puede generar el mismo efecto que mucho factor ambiental en la población general. Entonces hay más riesgo. Y en el hereditario, el factor genético es muy alto, pero siempre jugará el factor ambiental también. Este gen mutado alterado le da la altísima predisposición que eleva su riesgo. Es decir, por todos lados que vemos, el cáncer es hereditario, tanto por las mutaciones progresivas que tiene que sufrir las células, como por la predisposición genética que debe tener la persona.
Entonces, un poquito de genética básica. El ADN es una secuencia de 4 nucleótidos: adenina, timina, citosina y guanina. Esta es una secuenciación. Aquí estaría las diferentes bases. Esas bases se van ordenando y leyéndolas de 3 en 3, que son los codones, e interpretándolos a través del código genético, van formando una secuencia de aminoácidos. Esta secuencia de aminoácidos va generando, obviamente, la secuencia de una proteína. Esta proteína posteriormente tomará su estructura tridimensional, eventualmente se unirá a otros radicales, eventualmente se unirá a otras proteínas y terminará cumpliendo en nuestro organismo una función biológica y una función bioquímica específica en cada una de las células del organismo. Es decir, nuestro ADN tiene guardado en su memoria genética una serie, un código, una secuencia que interpretada con el código genético nos da las proteínas necesarias para poder sobrevivir al medio ambiente y posteriormente pasar a nuestra descendencia esa misma información. Entonces, es aquí donde podría alterarse y generar una serie de problemas. Ahí viene un concepto que es muy importante que tenemos que tener claro, es los famosos SNPs, o Single Nucleotide Polymorphism, los polimorfismos de un nucleótido único, en el cual ese es el esquema de un gen. Comienza el gen, tiene una región que regula, es decir, la región que va a permitir expresar o no expresar de acuerdo a las necesidades del cuerpo esa proteína, una región codificadora que guarda la secuencia genética a interpretarse por el código genético para formar la proteína, y una región no codificadora que eventualmente puede tener cierta correlación con estas dos de acá. Pero bien, un cambio, una sola, una adenina por una timina, una guanina por una citosina, puede generar cambios cuantitativos en la región reguladora, puede hacer que se produzca más la proteína, más de lo que se necesita, o eventualmente menos de lo que se necesita. Y en la región codificadora puede generar cambios cualitativos. Puede generar ese pequeño, ese único cambio, hacer que la proteína sea más resistente, que tenga una vida media más larga, que tenga un centro activo mucho más descubierto, que le haga mucho más potente o eficaz a la proteína, haciendo que un mismo gen, una misma proteína, en una persona pueda ser muy activa y en otra persona no tan activa. Un ejemplo para entender esto es el gen del alcohol deshidrogenasa. Todo el mundo lo tiene, porque si no lo tuviera sería una mutación y al contacto con el alcohol la persona se moriría. Hay personas que tienen SNPs, polimorfismos, que lo hacen que esta alcohol deshidrogenasa sea mucho más efectiva, mucho más activa y por lo tanto toleran más cantidades de alcohol, llegando a embriagarse mucho más tarde, y personas que pueden tener algún cambio, algún SNP, que hace lo contrario, que hace que no metabolicen rápido el alcohol o que produzcan pocas cantidades de la enzima, llegando a embriagarse mucho más pronto. Todos tenemos la proteína, todos tenemos la enzima, pero todos respondemos diferente por estos SNPs a los estímulos ambientales. Entonces, el juego de la salud es un juego de genética y ambiente, algo ya habíamos hablado. Entonces, hay enfermedades que el componente genético es enorme. Por ejemplo, lo que está puesto en este cuadro, la distrofia muscular de Duchenne. La persona tiene la mutación en el gen DMD, tiene distrofia muscular de Duchenne y se acabó el asunto. Tiene 2 mutaciones en el gen de la fenilcetonuria y va a tener fenilcetonuria. O tiene una mutación en el factor 8 y va a tener hemofilia. Pero hay otros que en cambio el factor ambiental es básicamente el más potente, como en el escorbuto, falta vitamina C y hay escorbuto, o la tuberculosis. Si es que no hay contacto con el bacilo tuberculoso, no habrá tuberculosis. Entonces, en este juego, cuando hablamos de cáncer hereditario, hay un gen de alta predisposición por este lado. Cuando no hay ninguna de esas cosas, estamos hablando por acá. Y cuando hablamos de cáncer, predisposición, agregación familiar, es esto: una serie de genes con polimorfismos predisponentes que juegan con el factor ambiental. ¿Cuáles son usualmente esos polimorfismos que favorecen al aparecimiento del cáncer familiar? Nuestro ADN está todo el tiempo expuesto a un montón
de situaciones, sustancias, elementos físicos que pueden romper, alterar, bloquear, dañar esa información genética y por lo tanto favorecer a las mutaciones para el cáncer. Esto ocurre todos los días. Por ejemplo, en nuestro país, uno de estos elementos es la radiación ultravioleta, tremendamente potente por encontrarnos en la mitad del mundo. Esta radiación ultravioleta produce dímeros de pirimidina. Estos dímeros de pirimidina pueden llevar a que el gen deje de funcionar. Al dejar de funcionar el gen, va a llevar a alteraciones en el organismo. Pero para evitar eso, como el ADN tiene millones de años de evolución y de adaptación, existen unas proteínas que se encargan de ir revisando, controlando, puliendo nuestro ADN todos los días, todo el tiempo. Son las llamadas proteínas reparadoras, que no hay una, sino varias. Ellas se van, como les digo, como que fueran patrulleros, revisando la ciudad, buscando algún problema. Y si llega a existir algún problema, pues lo reparan y evitan que continúe aumentando el número de daños con la posibilidad de llegar a lo que estábamos hablando, a una neoplasia. Es decir, nosotros nos defendemos de los daños ambientales con nuestros factores reparadores. Ahora, ahí es donde existirían lo que les estaba diciendo acerca de los polimorfismos. En las familias en las que existe 1, 2, 3 casos de algún tipo de cáncer, en las que no hay un patrón o no cumple ciertos criterios para pensar en cáncer hereditario, lo que ocurre es que hay polimorfismos que hacen que estos genes reparadores no actúen adecuadamente. No es que no actúan, si no actuaran estarían mutados y eso sería otro asunto. Serían básicamente o caeríamos en cáncer hereditario. Para entenderlo, es como que una persona normal, por decir algo, esta proteína repara 10 daños al día. Ese es el estándar. En una persona con un polimorfismo que hace que esta proteína funcione, pero no tan bien, eventualmente repara 4 o 5. Es decir, no es que ha perdido su función, sino que su función es más lenta. Y por lo tanto tiene un poco más de predisposición a que aparezca en el futuro una neoplasia. Este mismo principio se aplica para otras enfermedades multifactoriales, como la hipertensión, los problemas cardiovasculares, la diabetes. Entonces, completando la pregunta, todo cáncer es genético, ya lo vemos por todos lados, pero no todo cáncer es hereditario. Solo en ese 5%, lo que ocurre con la persona es que ya nace con esta primera mutación, mientras que el resto de personas tenemos que seguir todo este camino largo. Esta persona ya ha ganado un paso muy importante. Y ese paso es lo que hace que usualmente una de las características más llamativas del cáncer hereditario es innegablemente la edad de aparecimiento. Una edad de aparecimiento temprana es, pues se podría decir que es cáncer hereditario hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, en este gráfico, esta persona tiene cáncer de pulmón, ha ocurrido una serie de mutaciones a lo largo de los años, eventualmente podría haber sido un fumador y más, y termina generando su problema. Es un cáncer esporádico. Esta persona también pudo haber tenido cáncer de pulmón, pero esta persona nació con una falla genética. Todas sus células son más susceptibles. Esta susceptibilidad va a hacer que sea mucho más fácil el aparecimiento del tumor. Entonces, vamos sumando. Sabemos que la edad es un factor muy importante de riesgo. Sabemos que puede haber genes predisponentes por polimorfismos en el cáncer familiar o por mutación heredada de línea germinal, como le llaman. Si sumamos los dos, miren el efecto. Las personas, conforme aumenta la edad, aquí vemos en los puntitos negros, aumenta su riesgo de cáncer. Si la persona tiene una susceptibilidad genética, el riesgo se hace de esa manera. Entonces, una cosa es el riesgo poblacional y otra cosa el riesgo con un factor genético. Para verlo más claro, mire, aquí está en la línea roja el riesgo poblacional de cáncer de seno con la edad. El riesgo de cáncer de seno con una mutación en el BRCA2
y con una mutación en el BRCA1. Las diferencias son brutales. Pero miren, tampoco llega al 100%. Por eso les decía, no hay ningún cáncer que sea hereditario. Se hereda una enorme predisposición, pero nunca el 100%. Entonces vamos a hacer la segunda pregunta de la mañana. ¿Cuál será el riesgo de un adulto común y corriente de sufrir una neoplasia? 1 de cada 50 adultos, 1 de cada 20 adultos, 1 de cada 10 adultos y 1 de cada 3 adultos. Asimismo, tenemos 30 segunditos para responder la pregunta. Vamos a ver qué nos sale ahora. Estoy esperando las respuestas para ver si salen al recreo o no salen al recreo. Bien. Las respuestas son: 38% votó 1 de cada 50 adultos. 30% de los asistentes, 1 de cada 20 adultos. 23%, 1 de cada 10 adultos. Y 7%, 1 de cada 3 adultos. Bien, a diferencia de la primera pregunta, aquí sí, el riesgo que tenemos nosotros, adultos, es 1 de cada 3 personas en el mundo occidental, claro, porque estamos hablando por edad. Entonces, en la India, en África, en ciertos sitios subsaharianos es difícil llegar a una edad de 70, 80 años, pero en términos generales, nuestro riesgo es 1 de cada 3 adultos. Vamos a tener algún tipo de neoplasia. 1 de cada 5 va a morir por consecuencia de esta enfermedad. Hay 200 tipos de cáncer porque hay muchísimas células y muchísimas más mutaciones. Y claro, todos tenemos riesgo, eso ya hemos hablado, ya lo comprendemos, pero el riesgo de una persona es diferente a la otra dependiendo de muchos factores. Exposición a factores ambientales, estilo de vida, antecedentes familiares. 1 de cada 3 adultos va a tener que sufrir algún tipo de neoplasia. ¿Cuál será? Usualmente el que tenga mayores factores predisponentes, ya sean genéticos, ambientales o ambos. Y este número, hablando también con la edad, nos da la razón a esta que es una de las frases más interesantes que he leído. Está en uno de los mejores libros de genética que se llama el Human Molecular Genetics, que habla de que el cáncer es probablemente el estadio final normal de todo organismo multicelular. ¿Cómo puede ser algo normal semejante cosa? Entendamos un poco esto. Cada una de nuestras células, cada una de nuestro trillón de células funciona de una manera muy bonita como un soldadito cumpliendo su función en el momento que tiene que cumplir. Recibe un estímulo externo o un estímulo interno y genera la respuesta apropiada para la célula y para el tejido, y el tejido para el órgano, y el órgano para el sistema, y el sistema para el organismo. Es decir, es muy bonito la respuesta ordenada de cada una de nuestras células, en cada uno de nuestros tejidos, en cada uno de nuestros órganos, en cada uno de nuestros sistemas. Pero si se va alterando o se llega a alterarse esta delicadísima información aquí, las respuestas también van a irse alterando. Y de un trillón de células que tenemos, que cada una es un universo, un cosmos, cada una hace su función específica, porque ahí viene un concepto de genoma. Todas nuestras células, todas, sea una neurona, sea un hepatocito, sea una célula del epitelio gástrico, todas tienen el mismo genoma. El genoma tenemos desde que se unió el espermatozoide de nuestro papá con el óvulo de nuestra mamá. Ese genoma es nuestro y está en todas y cada una de nuestras células. Pero conforme va avanzando la diferenciación, cada célula va especializándose y expresando únicamente las proteínas que necesita para cumplir su función dentro del organismo.
las proteínas que pueden estar en un glóbulo rojo, las proteínas que pueden estar en las células del miocardio, o las proteínas que pueden generarse dentro de la neurona, o dentro de la fibra muscular, o dentro de un osteocito. Cada una de estas células tiene el mismo genoma, es igualito, tienen los 22.000 genes que tiene la especie humana, pero solo se expresa los que necesita expresarse. Esta neurona tiene en su núcleo los 22.000 genes humanos, pero estos genes humanos no se expresan toditos, solo se están expresando los genes que necesita expresarse para que esta neurona cumpla su función de neurona en el sitio donde está ubicada. Por esa razón, es lo que este equilibrio fundamental y complejo de la especie humana puede alterarse fácilmente. Porque una célula que se dedique a yo funciono sola, a mí no me importa el resto, termina destruyendo al resto. Y ahí es donde viene ese concepto. Tantos años funcionando todas tan bonito como un reloj suizo lleno de pequeños engranajes. Un solo engranaje del trillón de engranajes que hay, pues llevará a la destrucción de todos. Por eso, nuevamente, cáncer es una enfermedad relacionada con la edad. Y por eso es lo que debería llamarnos la atención cuando aparece de manera más temprana. Entonces, regresando a las bases. Un tejido es normal. Este tejido normal expresa solo los genes de tejido normal, no está expresando otros, para funcionar y mantener equilibrio con el resto. Con el tiempo, cae una mutación. Esta célula lleva una mutación. Posteriormente tenemos células sin mutación, células con una mutación. En estas células con una mutación cae otra. Sigue progresando, células normales, células con una mutación, células con dos mutaciones, y aquí en una de ellas cae una tercera. Células normales, una mutación, dos mutaciones, tres mutaciones, cuarta mutación. Y así hasta que llegue a generarse una célula maligna. Esta célula seguirá avanzando, esta célula se replicará más rápido que las otras, y finalmente esta célula podrá irse y viajar y sembrarse en otros sitios del cuerpo. Y eso es lo que terminará generando la caída del equilibrio del cuerpo y la muerte final, porque estas células que ya no llevan equilibrio con las otras, pues están sedientas de glucosa, sedientas de alimentos, sedientas de oxígeno y le quitan a las otras. Pero bien, hemos hablado de que nuestro genoma tiene 22.000 genes. No es que tiene que alterarse los 22.000 genes para llegar a una neoplasia. Tampoco es que tiene que alterarse uno o dos para llegar a una neoplasia. Tiene que ser una serie sucesiva de daños en genes específicos. Y ojo, con daños específicos para poder terminar generando el problema que atañe a toda la oncología. Entre los genes necesarios, fundamentales para llegar a la carcinogénesis, para llevar, como vimos en el ejemplo, en el gráfico anterior, de un tejido lindo y bonito a un tejido malo, maligno, tienen que alterarse, básicamente, genes relacionados con el crecimiento. Tanto los que actúan en forma positiva, estimulando el crecimiento, la proliferación, la diferenciación, como los que actuarían en forma negativa, bloqueando, deteniendo, frenando la proliferación. Otro elemento que tiene que necesariamente aparecer es la capacidad de eludir las defensas del cuerpo. Como les digo, tenemos millones de años de evolución. El cuerpo trata de mantener ese equilibrio llamado vida de muchas maneras. Entonces, una de las maneras que hay es, si esta célula me está dando problemas, tiene un daño genético, pues la voy a destruir yo mismo. Entonces, trata de destruirla, pero ciertas mutaciones hacen que evada ese mecanismo de defensa. Otra cuestión que es fundamental en la carcinogénesis es el aparecimiento de nuevos vasos sanguíneos. Como ya se ha mencionado, un tejido tumoral es un tejido hambriento, un tejido voraz por llevarse todos los nutrientes
toda la energía, dejando al resto de células sin la misma. Y por lo tanto necesita una irrigación enorme. Si no es capaz de generar nuevos vasos sanguíneos para poder alimentarse, el tumor podría no proseguir y desaparecer. El poder realizar una replicación ilimitada. El cuerpo, como vamos a ver más adelante, tiene un reloj biológico, precisamente para evitar la replicación ilimitada, para evitar la inmortalidad. Si ese reloj se altera, se daña, el tejido se volverá, entre comillas, inmortal. No tiene ese reloj. Un ejemplo hermoso de esto son las famosas células HeLa, las células de un cáncer cervical de una señora cuyo nombre es Henrietta Lacks, de los años 50. Esa señora ya falleció hace creo que 60 años y sus células todavía continúan siendo estudiadas. Son las famosas células HeLa. Y tal vez el más temible de todos de los cambios en una célula maligna, los cambios en los genes que controlan la invasión tisular y la metástasis. Todo esto tiene que ocurrir, tiene que mutar, tiene que alterarse para llevar al aparecimiento de la neoplasia. Ahora, como les había dicho, no es al azar, tiene que ocurrir relativamente en un orden lógico. Y los cambios no son tampoco en cualquier sitio del gen o en cualquier punto del gen. Tienen que ser en sitios precisos, con mutaciones específicas para llegar a esto. Rápidamente, lo más característico, obviamente, de una neoplasia es el crecimiento acelerado. El crecimiento acelerado puede darse por que se ha alterado la ruta estimuladora. Se generan montones de factores de crecimiento, se generan montones de receptores, se genera un mayor número de transmisores intracelulares, se generan mayor cantidad de factores de transcripción. Todo esto puede llevar, o más bien dicho, conllevaría a que una célula que se replicaba en una velocidad, entre comillas, normal, la necesaria para el cuerpo y para sus necesidades, cambie a hacerse una célula que está desbocada, que crece sin control brutalmente. De ahí la ruta inhibidora también, en la cual hay factores que inhiben el crecimiento, receptores de esos factores que inhiben el crecimiento, transmisores intracelulares que inhiben el crecimiento, factores de transcripción que bloquean a otros factores de transcripción. Es decir, este sistema, en cambio, hace lo contrario, va frenando, deteniendo, bloqueando. ¿Qué pasa? Si el uno se altera o el otro se altera. Entre los dos funcionan como un sub y baja, un equilibrio. Cuando necesito muchas células, se eleva. Cuando no necesito tantas células, baja. Y al mantener así, tenemos el número apropiado de células en el tejido adecuado, en la cantidad adecuada. Si hay mutaciones en estos son los protoncogenes y estos son los genes supresores tumorales. Es interesante, pero en la historia, cuando se iba descubriendo esto, a estos los llamaron antioncogenes, que es un término absolutamente desfasado de los años 50, porque se sabe que los protoncogenes estimulan el crecimiento por su vía y los genes supresores tumorales bloquean, detienen el crecimiento por sus otras vías. No es que los dos van por el mismo sentido y se contraponen, ¿no? El uno tiene sus propios mecanismos y el otro también. Entonces, ahí vamos a una siguiente pregunta. ¿En cuál sitio debe existir una mutación para que se altere un protoncogen? Hay muchos protoncogenes en el organismo. ¿Cómo puede una mutación hacerle que éste se vuelva maligno? ¿Será una mutación en el sitio regulador, en el A? ¿Será más bien una mutación en el inicio de la región codificadora? ¿Será más bien una mutación ya en la mitad o casi al final de la región codificadora? Esta es la opción C. O D, ¿será una mutación en la región no codificadora? Listo, así es, unos 30 segundos para ver cómo nos va en esta pregunta.
Bien, los resultados. 27% votó por una mutación en la región A, en la región reguladora. Un 36% votó por la mutación al inicio de la región codificadora. Un 27% votó por una mutación en la parte media final de la región codificadora. Y un 9% votó en la región no codificadora. La respuesta es: tiene que dañarse la región reguladora. El protoncogen, como decíamos, genera una proteína que estimula la proliferación celular. Un daño en la región codificadora más bien lo que hace es bloquea esa proteína. Si el protoncogen genera una sustancia que aumenta la velocidad de proliferación celular y dañamos esa proteína, no hay esa proteína, más bien no hay velocidad de proliferación. Tiene que dañarse la región reguladora para que en lugar de producir una pelotita, una bolita de esa proteína, produzca 3. Entonces tenemos exceso de la estimulación y por lo tanto la célula se va a replicar mucho más rápido. Ese es un concepto que es interesantísimo tener en cuenta porque no es que cualquier mutación en cualquier lado cae y produce un problema. No es así. Esta cuestión es tan o más compleja que si cae en la mitad, cae en la parte media, al inicio, al final, podría ser que destruya el gen y más bien no tenemos proteína estimuladora de crecimiento. Y eso es más bien contraproducente con la carcinogénesis. El cambio tiene que ser aquí, al inicio. Eventualmente, esos cambios pueden llevar a que el gen se multiplique, es lo que se llama amplificación génica. Y en lugar de tener un gen, tenemos 3. Y bueno, produce 3 proteínas. No porque esté sobreproduciendo uno solo, sino porque hemos reproducido el gen. Y en otras ocasiones, cuando se producen los llamados genes quiméricos, cuando este gen se une con otro y genera una proteína que estimula la proliferación de una manera no esperada. El ejemplo de esto es el famosísimo BCR-ABL, el gen quimérico del cromosoma Filadelfia, relacionado con la leucemia mieloide crónica, que es la fusión de un protoncogen, el ABL, con un gen que estimula o sobreestimula el ABL, que es el BCR. Entonces, otro concepto, no solamente son los genes específicos los que tienen que cambiar, sino el sitio preciso donde tiene que cambiar. En los genes supresores tumorales ocurre el fenómeno contrario. Si más bien cayera en el sitio regulador, muy probablemente tendríamos muchas proteínas inhibidoras de crecimiento y eso bloquearía la proliferación celular. Ahí más bien las mutaciones van en la región codificadora. ¿Por qué? Porque cae en la región codificadora, se daña la proteína no funciona o es una proteína patoja que no tiene su adecuada función y al no cumplir su adecuada función de frenar, lleva a una división incontrolada. Y asimismo ocurre con los genes de la neoangiogénesis, con los genes de la apoptosis, con los genes relacionados con la invasión tisular, etc. No solamente del gen, sino de la mutación también. Este es el ejemplo típico. Un auto, en este caso, es una célula. La célula tiene que en ocasiones ir más rápido, en ocasiones ir más lento, de acuerdo a las necesidades que le imponga el ambiente. Entonces, ese juego es entre el acelerador y el freno. Quiero ir más rápido, aplasto el acelerador. Quiero ir más lento, aplasto el freno. Los protoncogenes son como el acelerador. Los genes supresores tumorales son como el freno. Y entre los dos, ya digo, se mantiene ese equilibrio. Ahora, si se daña un freno, el auto tiene 2 frenos. Tenemos el freno de pedal y el freno de mano. Si se dañó el freno de pedal, aún podemos manejar adecuadamente, entre comillas, el auto, porque tenemos otro freno. Y la velocidad no se ha acelerado. Es por eso que una mutación en un gen supresor tumoral no conlleva a una proliferación acelerada. Pero ya el auto no está bien. Estamos manejando solo con un freno. Y es muy fácil que en cualquier momento el otro freno también se pierda. Y al perderse los 2 frenos, ahí tenemos velocidad, tenemos proliferación acelerada. Por eso es que los genes supresores tumorales se habla de que actúan de manera recesiva. Necesitamos que los 2 genes supresores tumorales se dañen, muten,
para conllevar a una proliferación acelerada. Lo que no ocurre con los protoncogenes, con el acelerador. Si el acelerador se daña, el carro se acelera. Simplemente. Si el protoncogene se transforma en oncogene, el carro se acelera. Y ese es el juego que existe entre genes supresores tumorales y protoncogenes. Ahora, hablemos un poco de los otros genes. Estábamos hablando de que si la célula comienza a alterar su material genético, el organismo no se queda quieto, no simplemente dice ya me voy a morir o ya se dañó, ya se fregó, no. Dice esa célula tiene un daño genético. Ese daño genético a la larga puede alterar y destruir el resto de las células del cuerpo. El resto del equilibrio se va a alterar y puedo morir. Así que prefiero matar esa célula. Y activa ciertos mecanismos complejos que llevan a la destrucción, a la muerte celular programada, a la apoptosis de esa célula, y el problema se acaba. Es una de las formas que tiene el cuerpo de poder manejar las mutaciones. Ya vimos, los genes reparadores, que van revisando el ADN y viendo su integridad. Otra forma es, si ya se escaparon los controles, el patrullaje de los genes reparadores, pues bueno, esta célula tiene un daño. No me importa que sea bueno, que sea malo, que sea. Esa célula se destruye por el bien de los demás. Y entra. Hay mutaciones que van a alterar todos estos efectores apoptóticos y aunque haya un daño genético, los elementos que trata de dar el organismo para inducir a esta célula a que se destruya, desaparecen. No hay. Y por lo tanto, la célula ha evadido uno de los mecanismos para evitar su destrucción y continúa progresando e invadiendo los tejidos. Otro fundamental es el de la neoangiogénesis. El tumor, como ya habíamos mencionado, crece cada día más, cada momento es más hambriento, más voraz, más sediento, necesita más oxígeno, necesita más energía, necesita más nutrientes, necesita un nuevo o necesita más influjo de sangre, necesita mayor cantidad de sangre para tener el material necesario para seguirse replicando, multiplicando, proliferando. Tiene que generar nuevos vasos. Esa es la razón por la que básicamente un tumor es altamente vascularizado. ¿Qué ocurre? Tiene que mutar genes para que esa mutación genere factores de crecimiento de vasos y estos vasos alimenten al tumor. Y posteriormente estos vasos pueden convertirse en la vía de escape para invadir otros sitios, otros lugares del cuerpo. Esta es una de las cosas fundamentales para el proceso de carcinogénesis. En cada uno de nuestros cromosomas y de los cromosomas de todos los seres vivos de este planeta, en los extremos existe una serie de repeticiones de ADN que se llaman telómeros. Estos telómeros no codifican proteínas, no codifican enzimas, simplemente ADN repetitivo, pero tienen una función biológica fundamental. Conforme la célula va replicándose, estos telómeros se van acortando. O cada división celular, cada mitosis implica que hay menos y menos y menos telómeros. Llega un punto en que la cantidad de telómeros que existe en los extremos es tan pequeña que el organismo activa mecanismos de apoptosis. De esa manera, ninguna célula puede replicarse infinitamente. Ninguna célula va a replicarse más allá de lo necesario. Entonces, claro, eso por ejemplo se ve en los tejidos cuando se hace experimentos. Cuando el tejido, entre comillas, es fresco, las células se replican rápido, pero ya cuando el tejido comienza a envejecer, la replicación es más lenta. ¿Por qué? Porque ya va perdiendo telómeros y está diciendo, uy, ya me estoy quedando sin telómeros, me voy a morir, me replicaré más lentito. Y después ya desaparece y muere. Ahora, este fenómeno que permite mantener el equilibrio de la vida, no podría aplicarse a todas las células. Y no podría aplicarse a todas las células por una simple razón matemática. Si cada generación se va perdiendo telómeros, conforme pasan las generaciones, cada vez la expectativa de vida sería más corta. Así que la naturaleza que sabía dijo, bien, en las células somáticas no necesitamos que sean inmortales y que no pierdan telómeros.
Pero en las células embrionarias, en las células fetales, en las células germinales es imposible aplicar esto, porque significaría que cada generación va saliendo con menos y menos telómeros. Así que genera una proteína fundamental llamada telomerasa. La telomerasa permite mantener el número de telómeros. Es decir, aunque haya división celular, los telómeros no se pierden. Es la función de la telomerasa. La telomerasa se produce normalmente en el genoma de las células germinales y se produce normalmente durante la vida embrionaria. Ahí no se pierden telómeros, están estables. Pero en las células somáticas sí, no hay telomerasa, los telómeros se van perdiendo, perdiendo, hasta que muere. La ley de la vida. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Pero en la célula cancerosa se van replicando infinitamente. También van perdiendo telómeros. Y llega un punto en que pierden todos los telómeros y se mueren. Por lo tanto, tienen que producir telomerasa para mantener el número de telómeros estable y no morir. Esta es la explicación molecular a las famosas regresiones espontáneas del cáncer. Hay un tumor, sí, está descrito, y de pronto el tumor, sin mayor cosa, comienza a desaparecer. No le dimos nada, no dimos tratamiento y desapareció. Es una tasa bajísima, es del 0.01 de regresiones espontáneas del cáncer, pero se da básicamente porque ese tumor nunca llegó a mutar la telomerasa. Entonces las células seguían replicándose rapidísimo y perdiendo telómeros. Y llegó un punto en que perdieron todos los telómeros y desapareció el tumor. El temible, la invasión tisular, la metástasis, la que diferencia la forma de tratar a una persona de otra. El tumor primario está creciendo, engordándose, tiene sus vasos sanguíneos que le dan toda la alimentación que necesita. Se alteran genes que favorecen a la migración, a la extravasación y a la diseminación, ya sea por vasos sanguíneos o por vasos linfáticos. Una celulita, 2 celulitas comienzan a viajar. Viajan y llegan y se siembran en cualquier lado. Extrañamente, ciertos tumores tienen cierta predilección por ciertos tejidos. Eso no se entiende bien todavía, pero bueno, por lo menos nos da la chance de saber que el tumor A tiene predilección por tal o cual sitio de metástasis. Mutan estos genes y al mutar estos genes favorecen a esto. ¿Ya? Entonces vamos a una preguntita en base a lo que estamos viendo. El planeta Krypton explota. Hay una serie enorme de rayos cósmicos que viajan por el universo a toda velocidad. Uno de esos rayos cósmicos, producto de la explosión del planeta Krypton, ha viajado y ha llegado hasta el planeta Tierra. Y una persona está chupando un helado por ahí. Y llega y ese rayo cósmico le pega en una de las células del epitelio de la lengua. Y tiene tal puntería que atraviesa la membrana celular, atraviesa la membrana nuclear y le pega exactamente en el gen de la insulina, en la región codificadora del gen de la insulina. ¿Qué le pasa a esta persona? 1. ¿Se le desencadenará diabetes mellitus? B. ¿Pondrá esta persona ya en un estado prediabético? C. ¿Aumentará en esta persona el riesgo de diabetes en el futuro? Y D. No le pasará nada. Asimismo, 30 segunditos para contestar. Y bien, los resultados son, nadie votó por la A, 11% votó por la B, 55% por la C y 33% por la D. Y la respuesta es nada, no le va a pasar nada.
¿Por qué? Porque el gen de la insulina no está activo en el epitelio de la lengua, no está activo. Estarán activos los genes que funcionen en la célula epitelial de la lengua, pero la lengua no produce insulina, ese gen está inactivo, ese gen no sirve, no funciona. Entonces, le vale si le cae 1, 2, 10 mutaciones, igual no funciona. Es decir, le cayó un meteorito en un carro que no camina, no anda, no tiene llantas, no tiene motor. No le hace nada, igual no funciona. Y ese es el concepto de que no es solamente la mutación, sino cómo cae y en dónde cae. Miren que tiene que ser en un gen preciso, en el sitio preciso y encima que el gen esté activo. Porque si el gen no está activo, no pasa nada. Y de ahí viene este concepto, el llamado mutaciones drivers y mutaciones passengers. Las mutaciones driver son aquellas precisas, necesarias, fundamentales para que esta célula vaya en su vía, en su camino a hacerse maligna, vaya en el camino de carcinogénesis. Las mutaciones passengers son aquellas que se van dando dentro del proceso. ¿Cómo es eso? Las driver son las precisas, las fundamentales para que esta célula normal vaya dañando su ADN y poco a poco vaya llegando a hacerse un tumor. Las passengers son aquellas que se van dando concomitantemente, pero no tienen función, no tienen una relación directa con el proceso de carcinogénesis. Eso le comparo como una casa que está derruyendo. Esta casa está cayendo, destruyendo, una casa en proceso de destrucción. Si se cae un pedacito de ventana, si se cae un florero, si se cae un marco de un cuadro, la casa todavía sigue intacta, pues no se va a caer porque se cayó un cuadro. Pero si se cae una viga, si se cae una columna, la casa seguirá cayéndose y terminará siendo destruida. Las mutaciones drivers son aquellas que se refieren a las vigas, a las columnas, a las partes fundamentales para que se caiga la casa. Las passengers son las que se van dando conforme la célula se va alterando. Es decir, el tejido se va dañando. Hay mutaciones fundamentales para llegar al tumor, pero en el camino se van dando otras que pueden tener poco o nada que ver con el asunto, como una mutación en el gen de la insulina. No le pasa nada. Entonces, en los últimos años, aparte de los genes que ya he mencionado, aparecen nuevos genes relacionados con el cáncer. Tal vez no con la potencia de los anteriores, pero sí cada vez más importantes en la carcinogénesis. Los genes que tienen que ver con la desregulación de la energía, los que evitan la destrucción del sistema inmune, los que generan un sistema de inflamación tumoral, y estos que tienen en realidad mucha relación, los que tienen relación con la inestabilidad genómica y las mutaciones. Rápidamente veamos. Desregulación de energía. La célula necesita mucha energía, la célula cancerosa necesita cualquier cantidad de energía y muchas veces tiene que cambiar los metabolismos para seguir obteniendo más y más energía. Ya no le sirven las vías normales y comienza a buscar otras vías metabólicas para generar más y más energía. Muchas células tumorales generan una serie de factores que producen en el tumor un estado inflamatorio. El sistema inmune es otra arma que tiene el cuerpo para poder defenderse de estas células. El sistema inmune encuentra esta célula está dañada, alterada, la voy a destruir. La tengo que destruir. La célula tumoral genera elementos para bloquear estos factores del sistema inmune, para eludir el sistema inmune, para bloquear anticuerpos, para bloquear citoquinas, etc. Y la inestabilidad genómica, que en realidad no es tan nuevo, esto es una parte fundamental de la carcinogénesis. El ADN tiene que mantenerse, eso ya hemos hablado. Mientras no tenga mutaciones, no puede haber cáncer. Todo el tiempo recibimos agentes que dañan. Los genes reparadores lo mantienen estable. Si esos genes reparadores están alterados, dañados, la posibilidad de que haya daño es mucho más alta. Esta es una de las bases del cáncer hereditario. La persona ya hereda un gen reparador dañado.
claro, como tiene un gen reparador dañado, la posibilidad de que adquiera más rápido mutaciones se hace evidente. Hay otros factores más allá de los genéticos que se llaman los factores epigenéticos, epi es sobre, que nos habla de elementos ya no en la secuencia de bases, sino alrededor de esa secuencia de bases. Las histonas, sobre todo, unos pequeñitos elementos llamados los microARNs y la capacidad de metilación del ADN. Todos estos elementos no son propiamente genéticos, pero están netamente relacionados con el ADN. Y cada vez se va viendo que estos factores también tienen un porcentaje de participación en esta transformación maligna. Entonces, tenemos factores genéticos, básicamente favorecidos por inestabilidad genética, y estos factores epigenéticos. Aquí está la metilación de ADN, la modificación de histonas, del ARN no codificante, la microARN, y con las deleciones, mutaciones, amplificaciones, translocaciones, etc. Entre las dos suman y llevan a nuestro enemigo. Entonces, resumiendo, cada vez se va descubriendo más y más genes y cómo ellos participan, cómo ellos funcionan sincrónicamente para ir destruyendo unas células buenas de un tejido bueno, transformarlas en un tejido maligno y muchas veces extremadamente maligno. Y cada vez se avanza más y más en esto. Esto es ciencia básica, pero esta ciencia básica tiende a buscar su apoyo en la ciencia aplicada. Entonces, ¿qué podemos decir? No hay un solo gen para el cáncer. Imposible, eso no existe. No hay ni uno. Son varios genes, varias mutaciones. Hay muchas combinaciones de mutaciones capaces de originar cáncer. Por eso es que dos tumores no son iguales. Aunque sean dos cánceres de mama, no son iguales. Porque ambos han sumado diferentes tipos de mutaciones, diferentes cambios. Y por lo tanto, cada paciente es único. Aunque haya 3 pacientes con cáncer de próstata, el camino que tomó cada uno de los 3 pacientes para llegar a ese cáncer fue diferente. Y los genes dañados y la forma en la que fueron dañados esos genes es diferente también. Entonces, ¿cómo se pueden detectar estas mutaciones? ¿Cómo se puede ver un daño en un gen? ¿Por qué ahora se habla tanto de los análisis genéticos, de los exámenes genéticos? ¿Cómo es posible poder investigar estos pequeños elementos bioquímicos metidos dentro de una célula? Esta y todas las respuestas a estas preguntas, ustedes la podrán ver en la siguiente Vaticonferencia, en el siguiente Vatiaño, en este mismo Vaticanal. Muchas gracias por su atención. Les dejo con ustedes, con mi colega el doctor Rodrigo, que va a darles ahora sí aplicaciones prácticas de estas cuestiones que son cuestiones básicas. Hola, ¿me escucháis? Voy a compartir pantalla. Muchas gracias por la brillante charla. Déjame ver aquí. ¿Cómo estamos? ¿Me escucháis y las diapos bien? Perfecto, doctor. Vale. Pues después de esta brillante presentación con conceptos básicos de genética, genómica del cáncer, voy a traducirlos en lo que ahora mismo hemos sido capaces de avanzar en trasladar este conocimiento en terapias, y también os voy a enseñar lo que pienso que es el futuro de la medicina de precisión en oncología. ¿Vale? Entonces, cuando yo empecé oncología, esto no hace mucho tiempo, 2009, aquí tenéis la gráfica, pues teníamos 6 biomarcadores, 6 fármacos disponibles. Tenéis aquí el HER2, KIT, GFR, RAS, muy conocidos de todos, y bueno, básicamente lo sabíamos de memoria, ¿no? Esto fue avanzando el número de
biomarcadores y fármacos de manera lineal hasta hace 2 años. Aquí tenéis los nuevos biomarcadores que entraron en nuestro, diríamos, opciones para guiar terapias, y en los últimos 2 años realmente hubo un cambio, un punto de inflexión en esta curva. Las cosas van bastante más rápido ahora. Y esto no para de crecer. Veremos algunos ejemplos aquí, ¿vale? Y el alcance de las terapias genómicas también aumentó mucho. El número de tumores, pues pasábamos de los 6 originalmente, y ahora estamos en más de 20 tipos tumorales con una terapia que se puede dar en función del análisis genético, mientras que el aumento de la población con beneficio directo de este tratamiento, esto sí que en los últimos años no aumentó de manera tan lineal, ha aumentado 4 puntos, pero todavía no estamos a una escala exponencial, ¿vale? Entonces, es verdad que tenemos muchos más biomarcadores, más fármacos para más tumores, pero el impacto que vemos en la consulta, en el pool total de pacientes que tenemos, aún es limitado. Y esto ocurre porque, aunque tengamos pues estos múltiples fármacos y biomarcadores, la mayoría de ellas ocurre con una prevalencia muy baja. El ejemplo clásico son las fusiones en NTRK, ¿no? Con una prevalencia pues alrededor del 1% en tumores. No hay estos blockbusters, ¿no? Que son alteraciones con una prevalencia pues más del 20-30%, como puede ser un BRAF en melanoma. Estos, hay pocos avances a esta categoría, ¿vale? Hay cosas que empiezan en KRAS, G12C para pulmón, que pasamos a otros tumores, que estaría más bien en esta categoría de alta prevalencia, pero gran parte de las alteraciones que ahora mismo son, diríamos, el playground, ¿no? De la medicina de precisión, es necesario reconocer que son relativamente raras, pero sí ocurren en todos los tipos tumorales, ¿vale? Doy algunos ejemplos. Las fusiones en red y mutaciones en red ocurren a lo largo de, típicas en cáncer medular de tiroides hereditario, con los casos de las mutaciones, pero también en el esporádico, pero se ocurren también en tumores de pulmón, el 2%, en papilar de tiroides, de hasta el 20%, hablo de fusiones, y posiblemente en cualquier subtipo tumoral, ¿vale? Hasta hace poco tiempo teníamos fármacos muy promiscuos, muy poco específicos para estas fusiones en red, y ahora mismo pues tenemos altísima tasa de respuesta con nuevos fármacos, esta nueva familia, muy específicos, muy dirigidos, y que funcionan en más de un tumor. Esta misma magnitud de beneficio se ve pues en pulmón, en tiroides, con mutación, con fusión, tratamiento previo con otros inhibidores de tirosina quinasa. O sea, llegamos a un momento de hiper realmente personalización, individualización, con biomarcadores raros y fármacos muy potentes. Y claramente el ejemplo de las fusiones de TRK, que también aquí no hay síndromes hereditarios relacionados, pero algunos tumores raros, como puede ser salivar, MASC, secretor de mama, algunas enfermedades pediátricas también, pero esencialmente pues podría ocurrir en cualquier subtipo tumoral. Y aquí veis, ¿no? el ejemplo clásico del tissue agnostic biomarker, ¿no? Con 2 fármacos con altísima efectividad es prácticamente imposible definir si hay algún tumor que no tiene un beneficio potencial con esta familia de fármacos, ¿vale? Y también hemos visto que más allá de que una alteración se vincula a un fármaco,
entramos en una era de más complejidad, donde alteraciones en una vía, como puede ser de reparo al daño al DNA, como comentaba el profesor, pues aquí tenemos, ¿no?, la deficiencia en recombinación homóloga, mutaciones en cualquier gen de la familia, BRCA1, BRCA2, ATM. Esto es cáncer de próstata, ¿no? No hablo de ovario, que es el típico. Alteraciones somáticas, ¿no? Y con tasas de respuesta de beneficio en supervivencia. Y lo mismo, familia de fármacos, inhibidores de PARP en cáncer de mama. Y también hablo aquí no del hereditario, hablo de alteraciones somáticas, ¿no?, en el tumor, con tasas de respuesta por encima del 50%, BRCA1, BRCA2, pero también el PALB2, ATM con respuestas. O sea, aquí entramos ya en complejidad porque son genes supresores tumorales, que yo no tengo un hotspot, no es un BRAF con una mutación puntual en un codón muy prevalente, sino que puede ocurrir en cualquier posición del gen, en cualquier gen de la familia, ¿no? Y para aumentar más la complejidad, tenemos las firmas genómicas, que no es un gen, sino que una cicatriz en el DNA, que lo podemos medir en el análisis de secuenciación, bueno, Next Gen Sequencing, paneles grandes, se pueden identificar cicatrices como inestabilidad de microsatélites o una carga mutacional alta en algunos tumores raros, que también tienen tasas de respuesta muy prometedoras, y fijaros en tasas de respuesta completa, que esto es algo que no veíamos tanto, ¿no?, cuando empecé oncología con terapias dirigidas, ¿no? Tasas de respuesta completa por encima del 10%, ¿no? Esto es muy, muy interesante. Entonces, en resumen, aumentó mucho la complejidad de los biomarcadores. Pasamos de un biomarcador para un fármaco a una categoría de la vía de señalización con múltiples genes, como puede ser de reparo de daño al DNA, y también las firmas genómicas, ¿no? Deficiencia de recombinación homóloga, inestabilidad de microsatélite, la carga mutacional, todo esto aumentando la necesidad, el valor que puede tener paneles amplios para minar muchos genes y firmas simultáneamente. Y claramente una evolución hacia biomarcadores independientes del subtipo histológico. Ahora tenemos las alteraciones de TRAC, la inestabilidad de microsatélites, la carga mutacional tumoral, como biomarcadores aprobados en Estados Unidos por la FDA para uso independiente del subtipo tumoral, pero la previsión es que entren mutaciones, fusiones en FGFR, la deficiencia de recombinación homóloga por una firma, otros genes de la familia de reparo de daño, fusiones en neuregulina, RET, ROS, ALK. O sea, aquí se espera que vamos a tener más de 10 biomarcadores tissue agnostic en los próximos 5 años, ¿vale? Entonces, estamos en un momento de la medicina de precisión que sale de este concepto más clásico, donde teníamos un biomarcador, un fármaco, un ensayo clínico grande en un subtipo tumoral específico, a una medicina de precisión más moderna, con una evidencia más, diríamos, no tan robusta, ensayos clínicos pequeños, relatos de caso, el real world evidence, ¿no? Que discutiremos enseguida, análisis tumoral con paneles amplios de Next Gen Sequencing, discusión en Molecular Tumor Boards, el valor del disease, ¿no?, el Tissue Agnostic Biomarker. Entonces, todo esto nos hace que tengamos realmente fármacos más precisos, biomarcadores muy específicos, pero la evidencia alrededor del uso de los fármacos no es la clásica, con ensayos randomizados
y aumento de supervivencia, ¿no? Hablamos de otro contexto aquí, ¿vale? Entonces, ahí hay mucho valor del real world data, ¿no? De la evidencia del mundo real, ¿no? Como comentaba, la mayoría de estos ensayos clínicos son no randomizados, cohortes pequeños, rapidez en los avances científicos, también el coste de los medicamentos que cada vez son más altos, la disponibilidad de datos prospectivos, la énfasis en valor y en beneficio al paciente. Todo esto nos hace entender la necesidad realmente de entender el impacto de estas intervenciones basadas en perfiles genómicos complejos en el mundo real, ¿no? Entonces, esta nueva medicina basada en evidencia, medicina de precisión, no únicamente tiene el input, ensayos clínicos, valoración por agencias regulatorias que aprueban el fármaco y guían el uso a pacientes, sino que también el análisis del efecto del tratamiento en el mundo real que ayuda a guiar pacientes al uso del fármaco y también cada vez más el impacto de los tratamientos en el mundo real corrobora que es complementar para ayudar a aumentar el acceso a estos tratamientos y aprobaciones por las agencias regulatorias, ¿no? Y en este contexto es importante entender toda la jornada del paciente, ¿vale? Entonces, con diagnóstico, el perfil molecular, acceso a tratamientos y beneficio o no de diferentes tratamientos, pero es importante entender por qué se hace el testeo de biomarcadores, cuándo se hace, cómo se hace en la interpretación y la tomada de decisiones, cuáles son las vías de acceso a los tratamientos. O sea, todo esto son cosas que tienes que mirar el mundo real para entender el impacto de la medicina de precisión, ¿vale? Y en el Real World Data tenemos la necesidad de trasladar toda esta información que sale de ensayos pequeños, no randomizados, grupos de control externos, evidencia del mundo real, historia electrónica, y con esta máquina aquí, pues dar sentido a toda esta información y entonces generar evidencia, ¿no? Que puede ser útil, ¿no? Este es el engranaje que tenemos que trabajar ahora mismo, ¿no? Pero ayuda a descubrir, a validar biomarcadores, ¿no? A valorar el impacto de este biomarcador en la práctica, pero también a encontrar tratamientos para enfermedades raras, muy poco frecuentes, ¿no? Cuando un ensayo clínico no es factible o cuando ya hay mucha experiencia de uso off-label, o sea, fuera de un registro de un fármaco, ¿no? En estos dos contextos, el Real World Data para medicina de precisión tiene mucho valor, ¿vale? Doy algunos ejemplos, ¿no? El primer es testeo para mutaciones EGFR, fusiones de ALK, y otras alteraciones de NCCN, como serían ROS, mutaciones en MET, fusiones en RET, BRAF, HER2, todas las otras alteraciones que son conocidos en cáncer de pulmón, no pequeñas células, adenocarcinoma. Y aquí en esta base de datos se miró el impacto de recibir el tratamiento guiado por la NCCN frente a no recibirlo, ¿no? Esta curva en amarillo aquí son pacientes que sí tienen alteraciones, pero no tuvieron acceso al tratamiento por motivos logísticos y de coste a lo mejor. Fijaros, 60-70% solo de los mutados aquí para EGFR-ALK recibieron tratamiento y menos de 40% para las otras alteraciones. Hablamos de 10 meses de supervivencia, ¿vale? También del mundo real podemos entender que cuando tienes una carga mutacional alta y recibes inmunoterapia en cáncer de pulmón, tienes mucho más beneficio en términos de supervivencia global, ¿no? Y datos del mundo real también nos ayudan a interpretar, pues, bueno, a
validar, diríamos, el uso de terapias dirigidas en poblaciones raras, ¿no? Aquí hablo de inestabilidad de microsatélites con el uso de pembrolizumab. Las agencias regulatorias americanas aprobaron en función de un ensayo clínico BASKET, pero pedían datos post-autorización, que también esta base de datos ha sido capaz de recoger. Podéis ver aquí el número de enfermos tratados con los diferentes tumores, la mediana de tiempo a descontinuar tratamiento entre 5 y 7 meses, la supervivencia que no se alcanza aquí, pero que a los 12 meses tenéis 60-70% de pacientes vivos, ¿no? Entonces, claro, este estudio es claramente una validación de los resultados iniciales de este estudio BASKET con pembrolizumab en tumores inestabilidad de microsatélites. Y también se valoró en qué momento del tiempo los médicos utilizaban el tratamiento. En cáncer colorectal, en la segunda y tercera línea, en endometrio, un poco más en la primera y segunda línea. Podéis ver en gástrico también, segunda y tercera línea en azul. Y para otros tumores, ya en la primera línea, un 30% de los médicos han decidido por utilizar este tratamiento, ¿vale? Entonces, anticipando el uso del fármaco, ¿vale? Entonces, en el futuro, para medicina de precisión, claramente tendremos un modelo híbrido donde ensayos clínicos, por una parte, con estos diseños novedosos, BASKET y randomizados o incluso no randomizados, en paralelo generamos datos del mundo real, estandarizados, prospectivos, con eficiencia y acuracia para generar evidencia y impacto en salud, ¿vale? Entonces, en conclusiones, la convergencia de conocimiento médico, tecnología y ciencia de datos tiene el potencial de revolucionar realmente la asistencia, la salud de los enfermos con cáncer, ¿no? Entonces, esto incluye diagnóstico avanzado, terapias dirigidas, análisis de datos para mejorar supervivencia, pero también a largo plazo reducir los costes del tratamiento, ¿no? Por personalizarlo. Pero para que esto ocurra tenemos que tener acceso al test molecular en el mejor momento del tiempo. No es hacer jornadas moleculares para todos los tipos tumorales la misma, o sea, no es la respuesta a todos los tumores en todos los contextos, el next-gen sequencing. Se tiene que hacer jornadas guiadas por tipo de tumor para aumentar el impacto de estos diagnósticos y discusión multidisciplinar de los casos con acceso a terapias y ensayos clínicos, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, hay que educar a los políticos, agencias regulatorias, una visión holística del problema, educar a los clínicos, como estamos haciendo aquí, pacientes en el valor, desarrollar infraestructura para recoger datos, analizarlos, ser flexible en las agencias regulatorias para estos nuevos modelos de generar evidencia y colaborar con industria farmacéutica, laboratorios diagnósticos y adaptarse a cada ecosistema regional de salud. Aquí termina mi presentación. Vale. Creo que tengo WhatsApps aquí, no sé dónde tengo que mirar primero. Aquí. Buenas. Gracias, doctor. Vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Le invitamos, por favor, al doctor Espín y a la doctora Moreno a prender sus cámaras y micrófonos. Gracias. Bueno, vamos a empezar en realidad la ronda de preguntas y nos ha llegado al chat algunas preguntas. Tenemos Andrea Paredes pregunta, ¿todos los pacientes deben realizarse una asesoría genética o solo el 20% puede identificar entre familias y genético? Doctor Espín. Es una pregunta interesante,
porque en realidad no todos deberían realizarse. ¿Quiénes son los que deberían realizarse una consulta con genética? Si es que en la familia existen varios casos de cáncer, sería importante, pero también hay que filtrar el tipo de cáncer y la edad de aparecimiento, porque si dicen, sí, mi tía abuela tuvo cáncer de seno a los 70 años, mi abuelito tuvo cáncer de próstata a los 80, muy poco probable que sea un tumor por bases genéticas o hereditarias. En cambio, que si hay varios casos, sobre todo en la edad joven, eso sí juega mucho, sí debería. Casos de cáncer de aparecimiento temprano, ¿no? Ni se diga. En cáncer de ovario a los 25 años, cosas así, debe ir a genética necesariamente. Entonces, en realidad queda mucho a la discreción del oncólogo. El momento que hace la historia, hacer la recopilación familiar y ver, parece que hay elementos sospechosos de un probable cáncer hereditario o una probable agregación familiar, mejor vaya y consulte genética. Si no hay elementos, pues no, tranquilo, ya digo que la mayoría son cánceres esporádicos, entonces eh, es importantísimo el asesoramiento genético, la valoración genética y eventualmente exámenes genéticos, pero en casos específicos. No es es un mito el creer que el BRCA1, BRCA2 se puede aplicar a todo el mundo. Eso no es cierto. El BRCA1, BRCA2 y los otros genes de predisposición al cáncer de seno solamente en las personas que cumplen los criterios de cáncer hereditario de cáncer de seno. No porque alguien diga, hey, tengo miedo porque a mi prima le dio cáncer de seno. No, no cumple ningún criterio. No le sirve un examen de esos. Entonces, sí, hay que ver quién podría ser y quién no podría ser. No hay un número, no hay un porcentaje. Puede ser una persona que no tenga ningún antecedente, pero tiene, ¿qué les digo yo? Cáncer de seno a los 30 años, de esa tiene que ir a genética de ley. Así es. Gracias, doctor Espín. Doctor Tiesman, tengo otra pregunta. La medicina de precisión es algo que ya lo hemos venido haciendo desde hace algún tiempo. Con el bloqueo de EGFR-HER2, ¿hacia dónde nos encaminamos? Pues claramente nos encaminamos hacia alteraciones moleculares raras, ah, como pueden ser las fusiones y las firmas genómicas, que son como una manera, como una cicatriz que se detecta en el genoma y que puede guiar tanto terapias dirigidas, esto está muy relacionado a reparo al daño al DNA, con los PARP inhibitors, personalizar la quimioterapia, y también la inmunoterapia, ¿no? Con carga mutacional y otras firmas en este sentido. Yo estoy de acuerdo que es es menos del 10% de los tumores, imagino que tienen un componente hereditario clásico, pero fijaros, la prevalencia de las alteraciones que estamos buscando ahora en medicina de precisión está por debajo del 5% muchas veces. Entonces yo creo que en el futuro cada vez más, pues tendremos que en paralelo posiblemente analizar también en algunos tumores, en algunos contextos, paneles germinativos para mirar mutaciones hereditarias que podrían también guiar tratamiento. Entonces yo creo que es una visión más compleja, ¿no? No guiada para un biomarcador, un fármaco, sino que múltiples alteraciones que pueden estar ocurriendo, las firmas y también el componente hereditario, que puede que nos guíe también a terapias y la familia, ¿no? Yo creo que es por ahí que vamos a tirar. Gracias, doctor Diesman. Tenemos otra pregunta para usted. El acceso a los fármacos es una barrera hoy en día. ¿Cómo iniciamos la aplicación de una medicina personalizada para nuestros pacientes? Yo creo que, claro, el acceso, como os decía, es el gran cuello de botella para ver el impacto de la medicina de precisión, ¿vale? Entonces, yo creo que hay que crear, pues, como redes de entre hospitales de referencia para que puedan al principio, pues, discutir los casos en los Molecular Tumor Boards, ¿no? Estandarizar las prácticas de cuándo hacer el testeo, de cómo interpretar los resultados,
de cómo priorizar, cómo se tiene que actuar frente a cada resultado. Y esto naturalmente va a generar interés para más ensayos clínicos, para incluso uso, que no estoy a favor de esto, pero incluso en pacientes puntuales, uso off-label, ¿no? De algún tratamiento siempre y cuando se recoge la información de manera prospectiva dentro de registros, ¿no? Esto es lo que hacen, por ejemplo, en Estados Unidos, con TAPUR, en Europa, con otros cohortes, donde hay como registros de farmacia, colaboraciones de industria farmacéutica para garantizar testeo y acceso a fármacos dentro de registros prospectivos, donde cada paciente que recibe un tratamiento, que sería este off-label, aprendemos de estos enfermos, ¿no? Entonces, yo creo que no hay una solución única, es generar interés, educar internamente médicos, pacientes, poder referir pacientes a ensayos clínicos, educar los políticos, las agencias regulatorias de que esto es una realidad, de que hay que ofrecer para pacientes puntuales esta terapia y que realmente desde arriba las personas actúen de manera más flexible para acceso a fármacos, ¿no? Y es parte también del trabajo de la industria farmacéutica de ayudar en este proceso, ayudar a arrancar. Si no hay el primer arranque, pues nos vemos sin fuerzas de la nada empezar, ¿no? Aquí en Brasil tenemos ejemplos de que funciona muy bien también, programas de soporte de la industria farmacéutica y de acceso a fármacos en un contexto de registros prospectivos, ¿no? Esto funciona bastante bien. Gracias, doctor, por su contestación. Tenemos una tercera pregunta. Doctor Disman, ¿cómo le ve la situación actual de la medicina personalizada en Latinoamérica? En Latinoamérica la veo, pues hay países como puede ser Brasil, pienso que ya por lo menos a nivel regulatorio para valorar biomarcadores, companion diagnostics, valorar fármacos dentro de un contexto desafortunadamente al principio de salud privada, es más rápido. Ya hay la infraestructura, la gobernanza, la parte regulatoria para que podamos implementar medicina de precisión. No para toda la población en un sistema público, pero cada vez más. Hay otros países como puede que sea Ecuador, donde estamos más al principio, estamos en una fase de generar interés, de educar, de tener laboratorios diagnósticos, centros de investigación que pueden tener ensayos clínicos, ¿no? Pero yo creo que porque tenemos yo creo que igual, ¿no? Hay una palabra del modelos de negocio que se llama leapfrog, ¿no? Que podemos pasar de la nada al todo si lo hacemos de manera ordenada, ¿no? No es rápidamente el cambio que va a ocurrir en Latinoamérica, no tenemos la salud y el dinero que hay en Europa o en Estados Unidos, pero ya hemos aprendido de los modelos cómo funciona y cómo no funciona en otros países. Yo creo que a nivel local en Latinoamérica tenemos que unir fuerzas, ¿no? Para regularlo de manera armónica, ¿no? Homogénea, y presionar para que se hagan avances en diagnóstico y en acceso a tratamientos, ¿no? Gracias, doctor Disman. Tenemos una cuarta pregunta. Vemos que el manejo de los pacientes debe ser en un equipo multidisciplinario. ¿Cómo iniciamos los Molecular Tumor Boards? Para iniciar un Molecular Tumor Board tienes que tener un oncólogo, una red de oncólogos. Diría que esto no es para un nuevo hospital, lo ideal es que se haga en una red de hospitales, ¿no? Que tengamos un patólogo, porque los biomarcadores, ¿no? De patología, inmunistoquímica, FISH y todos los demás, pues aún son muy relevantes para tomada de decisión, a veces como un test ortogonal para confirmar alteraciones. Necesitas un genetista, porque cada vez más tenemos sorpresas
por la historia del paciente, por los resultados del análisis molecular, de que, uy, aquí puede que haya algún hallazgo incidental, secundario, y también tenemos que tener equipos de soporte a investigación clínica, biólogos moleculares o bioinformáticos que sepan hablar el idioma de los oncólogos, patólogos y tal, también, ¿no? Que no sean gente que hable un idioma que no aterriza, vamos, pero esta gente es muy importante, ¿no? Que no tiene que dar una clase de FFR en cada reunión, más que para un nuevo gen, una nueva vía de señalización, nos pueda contextualizar, ¿no? ¿Qué es esta alteración? ¿Qué es este gen mutado de la familia epigenética? Educación médica. Los molecular tumor boards al principio son para educación médica, de cuándo pedir el testeo, de cómo interpretar los resultados, armonizar, estandarizar la práctica. Solo con este objetivo ya tenemos mucho con los molecular tumor boards, aunque sean para pacientes puntuales, ¿no? Pero genera interés, ¿no? Ok, doctor Disman, esta va una pregunta mía. En realidad, en nuestro sistema de salud, nosotros tenemos mucho limitante al acceso a nuevas moléculas. Es más, ni siquiera tenemos ensayos clínicos. Desde el punto de vista práctico, para nosotros los paneles genómicos son súper importantes, pero desde el punto de vista práctico, si no va a cambiar mi práctica clínica, ¿solicito o no solicito un panel genómico? Yo creo que, claro, aquí acceso al panel, ¿no? Dentro de un contexto donde tú, en este tumor en especial, ¿no? Las guías de ESMO también son muy claras. Tenemos que ver cuál es el acceso al fármaco de manera pragmática. Este es el gran definidor de si tú haces un panel o no haces un panel, ¿vale? Entonces, es importante el acceso a fármacos. Y también cuestiones técnicas. O sea, yo no puedo mirar BRCA1, BRCA2, ATM y otros genes con paneles que no sean paneles grandes de Next Gen Sequencing. O sea, algunas situaciones como próstata, mama, cuando estos fármacos estén disponibles, mi única alternativa es ir hacia estos paneles. Y también por el número de alteraciones en cáncer de pulmón, adenocarcinoma, yo tengo 6 u 8 posibles alteraciones, ¿no? Entonces, yo creo que si tú combinas, ¿no? Este conocimiento de que, ¿no? Pensando en ¿no? Con el resultado que hago, ¿no? Hasta qué punto puedo actuar o de manera inmediata o buscar alternativas que son fármacos aprobados en otro contexto, y tengo un proyecto de mi institución que colaboro con la industria farmacéutica y que me facilite el acceso a estos fármacos en un contexto de un caso único, raro, ¿no? Entonces, cada vez más países, y esto hablo de Irlanda, hablo de Estonia, porque he participado de Molecular Tumor Boards en estos países, pues tienen una colaboración muy estrecha con la industria farmacéutica para arrancar los programas de medicina de precisión, pues cuando se define por expertos de que es una indicación para un uso de un fármaco, porque ya se conoce el beneficio en otros ensayos clínicos, pues facilitar el acceso a los fármacos, ¿no? Entonces yo creo que solo para individualizar el tratamiento en una enfermedad rara, donde tu posibilidad de encontrar una alteración es menos del 5%, donde este fármaco no está disponible en tu contexto, pues, y el paciente no puede viajar para acceder al fármaco, pues ahí no tiene sentido. Pero en un pulmón, pues a lo mejor sí que hay sentido, pero el problema es que estamos en esta zona gris para la mayoría de los pacientes, que se suman las alteraciones moleculares a lo mejor un 10-20% de prevalencia. Y el fármaco pues no está disponible de manera inmediata, pero podría estar disponible pues porque está aprobado en melanoma, ¿no? Entonces, esta es la situación delicada que es local, o sea, es local e individual, que tú tienes que sentar con el paciente ¿no? Y yo creo que
Si no somos capaces de aprender con los casos, no vamos a tener los argumentos para que las agencias regulatorias y a lo mejor tu hospital y todos te ayuden a tratar estos enfermos. O sea, es que hay que también utilizar esto como mecanismo de presionar el sistema para que podamos actuar en conjunto, ¿no? Y no esperar de manera pasiva que alguien pues decida, vamos a probar un panel grande, vamos a probar los fármacos de FDA porque esto aumenta supervivencia. Esto no ocurrirá en ningún contexto en Latinoamérica, ¿no? Entonces, también es nuestro trabajo presionar de manera conjunta con los casos y indicar muy bien en los que realmente puede ser un cambio completo para este paciente en términos de beneficio, ¿no? Estamos en esta situación en todos los países de Latinoamérica. Muchas gracias, doctor Diesman. Muchas gracias, doctor Espín. Excelentes conferencias, muy didácticas. Les felicito a los dos y gracias a los asistentes por estar en un día sábado conectados a nuestra conferencia, que sé que les va a ser de gran utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. De todas formas, a todos los participantes, la Sociedad Ecuatoriana de Oncología les recuerda que el seminario concurso PRO de presentación de características de estudios más frecuentes, utilizados, aspectos a tomar en cuenta, herramientas de trabajo, sistematización de la información, se encuentra todavía abierto. Pueden realizar sus inscripciones en mayor información en la página web de la Sociedad de Oncología. Doctores, muchísimas gracias. Recordarles a todos los participantes que los módulos continúan en el mes de enero y que finalizado el día lunes, todos los participantes recibirán en su correo una encuesta que requerimos, por favor, nos la devuelvan llena, así como unas guías PDF que también les serán de mucha utilidad para ustedes. Muchísimas gracias a todos. Cuídense mucho. Un buen fin de semana. Nos vemos pronto. Buen fin de semana. Hasta luego.